AudioJungle. La revolución industrial surge en el periodo de 1760-1850. Fue un proceso de grandes transformaciones económicas y sociales, donde tomó fuerza el capitalismo y el socialismo. Una de sus principales características es la aparición de la mecanización con el ferrocarril y la máquina a vapor, facilitando así la manufacturación y el incremento de la producción. A raíz de esto se desarrolló la producción en serie. Otros inventos que surgieron fue la fotografía. A mediados del siglo XIX, liderado por William Morris, surge el movimiento Art and Craft como un rechazo a la estética de la revolución industrial de producción en masa. Aunque poseía una marcada ideología socialista, el alto costo de producción de las obras provocó que no cualquiera pudiera pagarlas. En sus trabajos se pueden ver los motivos serpenteantes inspirados en la naturaleza que más tarde tomaría el Art Nouveau. En el periodo de 1870 a 1914 surge la segunda revolución industrial, con el descubrimiento del petróleo, la electricidad, la invención del dínamo y también el traslado de la electricidad por la invención del alternador y el transformador, promoviendo así los sectores de industria siderúrgica, química y alimenticia. A mediados del siglo XIX surge en Francia el impresionismo. Su nombre se debe a una frase del crítico Louis Leroy al ver la obra de Claude Monet, Impresión al atardecer. Caracterizado por utilizar colores primarios y complementarios y eliminar los pigmentos negro y blanco, se centraba principalmente en plasmar cómo la luz interactuaba con el entorno. El Art Nouveau surge en el periodo entre mediados del siglo XIX y principios del XX en Francia. Fue un movimiento inspirado en la naturaleza y el uso de elementos de origen natural, con preferencia a los vegetales y formas orgánicas entrelazándose como motivo central. También el uso de líneas curvas en la decoración y simetría en las composiciones. Otras corrientes relacionadas y similares fueron Style Liberty en Inglaterra y el Jugendstil en Alemania. El puntillismo surge a finales del siglo XIX, iniciado por el pintor francés Georges Seurat, partiendo de los principios de la luz y el color usados en el movimiento impresionista. La técnica puntillista consistía en realizar puntos de colores uno al lado del otro, lo que provocaba una mezcla óptica, es decir, que el ojo del observador es el que la realizaba. También se utilizaron colores complementarios que potenciaban la fuerza y luminosidad de los colores. El cubismo fue un movimiento que nace en el periodo de 1907 con el cuadro de Pablo Picasso, Las señoritas de Avignon. Se caracterizó por la representación del mundo mediante figuras geométricas y una perspectiva múltiple, con una marcada influencia del arte africano. El expresionismo surge en 1910 en Alemania como una reacción del impresionismo. Esta corriente artística busca la expresión de los sentidos y las emociones del autor, más que la representación de la realidad objetiva, con el fin de potenciar el impacto emocional del espectador. El futurismo surge en 1910, en donde fue un movimiento de vanguardia artística fundada en Italia. Se caracteriza por proclamar la gloria y la belleza del dinamismo, la juventud, la velocidad y la originalidad, criticando el estatismo del cubismo, y un sector importante apoyaba el fascismo. Además, apoyaban a la guerra, porque la consideraban una limpieza cultural, y la figura se desmaterializó en función del movimiento. La Primera Guerra Mundial, centrada en Europa, finaliza el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania acepta las condiciones del armisticio y firma el Tratado de Versalles. Luego de la Revolución Rusa de 1917, que condujeron al derrocamiento del régimen zarista imperial, surge el constructivismo ruso. Se caracteriza por diseños mediante un método geométrico y preciso, donde el artista es un trabajador, es el responsable de diseñar objetos nuevos y funcionales. El arte es un papel importante en la vida y es medio de expresión de la experiencia humana. En los años 30 surge el neoplasticismo. Fue un movimiento artístico iniciado en Holanda por Piet Mondrian durante la Primera Guerra Mundial. Se caracterizó por eliminar las formas naturales, representar formas geométricas abstractas, planos horizontales y verticales, y el uso de colores primarios más el blanco y negro. Al ser un movimiento originado durante la guerra, se puso énfasis en el orden. Hasta la Segunda Guerra Mundial,
Surge en Francia el surrealismo. El surrealismo fue un movimiento fuertemente influenciado por las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud, lo que hacía que se enfatice el papel del inconsciente en la actividad creativa. Este movimiento se caracterizó por la construcción deliberada de combinaciones extrañas de objetos casuales y también las imágenes oníricas. El 21 de marzo de 1919 se crea en Weimar, Alemania, la Escuela de la Bauhaus, dirigida por Walter Gropius. Esta escuela de diseño tuvo diferentes pilares de enseñanza que fueron la arquitectura, el diseño, la artesanía y el arte. El nombre de la Bauhaus deriva de la unión de la palabra alemán Bau, construcción, y Haus, casa. En 1923, Laszlo Moholy-Nagy se convierte en director del curso básico. En este periodo de Steinbe, el constructivismo empieza a influir en la tipografía de la Bauhaus. Ya en 1925, la Bauhaus pierde el respaldo del gobierno de Weimar y se traslada a Dessau, en donde se incorpora el programa en curso de arte tipográfico y publicitario. En 1932, el gobierno local disuelve la Bauhaus de Dessau y posteriormente se traslada a Berlín. En 1933 cierran la Bauhaus en Berlín y durante ese periodo numerosos estudiantes y profesores emigran a los Estados Unidos. En 1937 se funda en Chicago la nueva Bauhaus, que posteriormente es rebautizada como Instituto de Diseño. Ya en 1938, el MoMA celebra la exposición Bauhaus. Esta muestra contribuye a su reputación en América. Entre 1920 y 1939 se desarrolló el Art Deco. Este movimiento, surgido en un periodo entre guerras, se caracterizó por poseer un estilo ecléctico, influenciado por arte africano, egipcio, americano, prehispánico, indio-oriental y de las vanguardias, abarcando diferentes ramas, incluyendo la arquitectura, interiorismo, mobiliarios, joyas, pinturas, artes gráficas, vidrio, cerámicas, entre otras. En 1916, en el Cabaret Voltaire, en Suiza, surge el dadaísmo. Hugo Walsh es el considerado fundador de este movimiento. Se caracterizó por romper las tendencias establecidas y presentar una actitud de desprecio y disgusto frente al orden social existente, tomando una posición anti-artística y antipoética.